Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio, por supuesto plataformas de internet. Hoy se reunieron los gabinetes de seguridad de México y los Estados Unidos, presididos por los jefes de ambas diplomacias. Ahí vemos a Blinken, del otro lado de la mesa está la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Hablaron de varios temas, por supuesto el tema de la migración es el central. Anuncian que harán un viaje a Guatemala, también habrá una visita de funcionarios a la región del Darién. Usted sabe que esta parte donde es el corazón de América, la frontera entre Panamá y Colombia, ahí hay muchos migrantes que pierden la vida. Se habla también de inversión en programas de desarrollo en Centroamérica y varios otros temas. En un momento más, pues desarrollaremos el tema. El secretario Blinken dijo que ha habido grandes progresos después de la reunión que tuvo con el presidente al finalizar el 27 de diciembre concretamente, y dijo que la llegada a Guatemala de Bernardo Arévalo abre una nueva etapa en la cooperación migratoria entre México y los Estados Unidos, ya que el propio Washington ha venido bloqueando la posibilidad de que Yamatei ingrese a territorio norteamericano y le ha hecho varios señalamientos muy críticos a quien era presidente de los Estados Unidos. Le comento que el jefe de la diplomacia europea abre un bombazo al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Valladolid. Josep Borrell dijo que Benjamín Netanyahu no solamente ha obstaculizado, boicoteado durante los últimos 30 años la creación de un Estado palestino, acusó al Estado de Israel, esto lo dijo Borrell, de haber financiado a Hamás con el propósito de debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. En este caso habrían estado pues alimentando al monstruo que después los atacó. Duras acusaciones del representante, el responsable de la política de exterior y de seguridad de la Unión Europea, Gustavo Petro, se reunió con el Papa Francisco, hablaron de las negociaciones de paz en Colombia. Hoy se clausuró el Foro Económico Mundial de Davos. Le comento en otros temas que el presidente anunció que la iniciativa para desaparecer los órganos autónomos incluye alrededor de 10, dijo, no fue muy precisos, pero claramente va contra el IFT y el INAI. La megafarmacia, ¿sabe cuántas recetas ha surtido en todo este tiempo? 67, no se lo digo en broma, es cierto, 67 del 29 de diciembre, a la fecha en que estamos. Un elemento de la Guardia Nacional falleció y otro resultó herido durante un ataque de un grupo armado. Esto ocurrió allá en Nuevo Laredo. El gobierno de los Estados Unidos emite una nueva alerta a sus conciudadanos. Vamos a una brevísima pausa. Le adelanto que en un momento más Cayetana Guillén Cuervo estará en el estudio. Bueno, y seguimos con la información. Cintia, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Vámonos con más información porque el Instituto Nacional de Migración aseguró en 2 acciones a 371 migrantes en Veracruz, la mayoría abandonados sobre una brecha. Y en Guerrero, pues amanecieron con 7 personas asesinadas. Se trata de 3 hombres que fueron asesinados en un ataque al bar La Martina y 4 cadáveres que fueron dejados en la autopista del Sol, esto a la altura de Palo Alto. Oye, Cintia, ¿hace cuántos días dábamos la nota de Tlaxcala? 700 migrantes. ¿Sí? Ahora dices 350. Ahora 371. Y contando, y bueno, pues ahí está toda esta gente absolutamente desprotegida en manos de la criminalidad organizada, y así seguimos. Saludo a la senadora Vázquez Mota. Josefina, buenas noches. Doctor Curcio, qué gusto, muy buenas noches. Oiga, ¿qué tiene San Lázaro que una y otra vez quiere usted regresar ahí? Era usted secretaria de Educación y se fue de diputada, es ahora senadora y quiere volver a la Cámara Baja. Bueno, doctor Curcio, estamos enfrentando un momento de país que, como se ha expresado muchísimas veces en este espacio, pues sin duda me hago cargo, digamos, de mis declaraciones en este momento con gran responsabilidad. Estamos frente al momento más delicado y arriesgado en la historia moderna de nuestro país, porque en esta elección, que es la más grande, no solamente por el número de posiciones que va a ir a las urnas y que van a votar la ciudadanía, sino por las condiciones propias del país, es decir, en este riesgo de perder por vez primera estos 8 votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual se estaría perdiendo pues este derecho que da la propia Constitución para dictar estas inconstitucionalidades de términos generales. ¿A qué me refiero?
que si de pronto se propone una ley, vamos a expropiar todos los restaurantes y se aprueba por mayoría simple, pues simple y sencillamente la Corte ya no podrá actuar como ha venido actuando a lo largo de su historia, y muy recientemente, doctor Curcio, pues fue en la Corte donde fue el último dique de contención para la destrucción del INE, para la reforma eléctrica que se pretendía, resoluciones tan importantes como el propio caso de Samuel García, pero solamente por mencionar algunas, y porque, doctor Curcio, hoy en el Senado de la República he sido parte de un bloque de contención y sé lo que significa que un voto haga la diferencia para no seguir destruyendo este país, o bien para acompañar también, como lo hemos hecho, algunas otras propuestas de cambio de ley que creemos y estamos convencidos que han sido buenos para la nación. Así de que hoy los contrapesos, que aparte por los anuncios desde el Palacio Nacional son reiterados, que se quieren seguir destruyendo, pues tienen que salvaguardarse más que nunca. Ya. Oye, estamos esperando que el día 5 el presidente diga si son 10, 11, 12 o quizá 20 reformas a la Constitución, senadora. Efectivamente, y sabemos que él es el encargado, así se ha asumido y lo ha demostrado cotidianamente como coordinador de esta campaña de la parte gubernamental, y tal vez sabemos no solamente de un propósito, es una destrucción que hemos vivido en estos años recientes en el país. No quiero decir que no haya habido muchas áreas que eran sin duda perfectibles, pero vaya, lo que hoy se está viviendo en materia de inseguridad, la imposibilidad de transitar ya por la gran mayoría de nuestras carreteras, ya no importa la hora del día que sea, claramente los balazos son para los ciudadanos y los abrazos son para el crimen organizado, que cada día se apodera de más territorios y que en muchos territorios son dueños prácticamente de todo. Y cuando me refiero de todo, no solamente de la extorsión, del secuestro, del cobro de derecho de piso, aún a los más, digamos, con mayores carencias, los que tienen los puestos, la economía informal, sino también en dueños de la distribución del pollo y del gas y de todo cuando tengan enfrente. Y si eso sumamos pues las tragedias en materia de salud que continúan y se agudizan, más muchas otras realidades que estamos enfrentando, bueno, pues no podemos quedarnos indiferentes. Senadora, ¿qué van a hacer también para adecentar la vida interna del partido? Tú llevas toda tu vida militando en el PAN, y después de estas impúdicas, bueno, más que declaraciones, desclasificación de información de su presidente, ¿qué van a hacer para adecentar el entorno? Josefina. Pues me parece que es muy importante no solamente hacer un alto en el camino, sino un ejercicio muy profundo de análisis y autocrítica, y también de un partido que, como toda institución, doctor Curcio, pues nos tenemos que renovar, y renovar me refiero no a distanciarnos de los principios y convicciones que nos han dado origen, sino a reconocer las nuevas realidades, a corregir lo que se ha hecho mal, frente a la ciudadanía, decir, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de esto que se ha construido, pero esto se ha hecho mal, o esto se ha hecho realmente muy mal y es reprobable y no puede seguir sucediendo. Es un ejercicio obligado, es un ejercicio que debe de realizarse. Hoy por hoy lo que puedo decir, doctor Curcio, es que sin dejar de lado esta autocrítica y esta evaluación cotidiana que es fundamental, y corregir lo que haya que corregir, hasta donde haya que corregir y cambiar, y fortalecer aquello que nos alienta y que nos da identidad y que nos identifica con las causas ciudadanas. En política pues, hay que tener autoridad moral, ¿no? Sin duda, doctor Curcio, y generar certezas y confianza, que es lo que está buscando la ciudadanía en medio de un mundo de incertidumbre que cada día aumenta más, y también una muy grave polarización. Y al mismo tiempo te diría, doctor Curcio, estoy muy comprometida con Xóchitl Gálvez, muy comprometida en esta pues confianza que ella me ha otorgado para encabezar esto de líderes en campaña, y por supuesto es un trabajo con el que no solamente estoy y estaré totalmente entregada tanto cuanto sea posible, sino llevando pues esta visión de país, un país con libertad, con democracia. ¿Será su consejo? Hay que recordar que Vázquez Mota fue candidata a la presidencia, Josefina.
pues sí, ya pasamos por ahí, doctor Fulcio, y hoy, sin duda, digo, ya estamos en esta veda electoral, ¿verdad? En estos espacios que marca la ley electoral, pero es muy importante invitar a toda la ciudadanía a imaginar al menos dos países: el país de libertad, de Estado de Derecho, de legalidad, de democracia, de respeto a las libertades, empezando por la libertad de expresión, y el otro país, ese otro país sin corte, ese otro país en donde la Constitución no solamente se hace a un lado, sino se atropella cotidianamente, un país sin contrapesos, un país que iría directamente al autoritarismo y a una dictadura, y un país donde las libertades terminen por agotarse o por lo menos disminuirse de manera muy importante. Y esta historia ya la hemos visto, la estamos viendo en otras naciones, así de que esta es una tarea urgente, hay un sentido de urgencia, pero también hay un sentido de esperanza y evidentemente una responsabilidad de la cual nos tenemos que hacer cargo, y no hay manera de renunciar a ella, doctor. Senadora, pues muchísimas gracias por el enlace. Buenas noches. Doctor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto. Bueno, seguimos, por supuesto, con la información. Hoy dio a conocer el INEGI, además de el indicador adelantado de actividad económica, indicados del sector servicios. Tenemos mejores datos en materia de remuneraciones, 6.2 arriba. Los gastos totales redúcense 0.9 y el personal total ocupado crece 0.6. Magda Guardiola, voy contigo hasta Coahuila. Adelante. Gracias, doctor. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió este viernes en San Juan de Sabinas, en la región carbonífera del estado, a que antes de concluir su mandato, en caso de no lograr el rescate de los restos de los trabajadores mineros de Pasta de Conchos, emitirá un decreto presidencial para que los trabajos para encontrar estos 63 de 65 cuerpos no se detengan. También les dijo a las esposas viudas que generará una especie de fideicomisos para que esto pueda tener continuidad. En medio de protestas de trabajadores de Altos Hornos de México y deudos del accidente minero ocurrido en 2021 en Musquis, Coahuila, en la mina Micarán, el presidente pues arribó a los terrenos en la mina 8, Pasta de Concho, siniestrado desde 2019, y bueno, pues ahí le exigieron justicia, también que encerrara a Alonso Ancira, le gritaban los manifestantes, y lo que piden es que ya haya una solución en el tema de AMSA. Son 17,000 trabajadores sin empleo y sin salario, hasta hoy sumando 45 semanas en esta situación. En julio del 2021 pues ocurrió este accidente en la mina Micarán, y bueno, pues las esposas aseguran que ellas se quedaron sin ningún apoyo, como lo han tenido las viudas de Pinabete y también de Pasta de Conchos. Ahí el presidente pues le pidió a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, que tomara en cuenta este tema, y también pues que viera cómo está la situación de las personas deudas para poder darles también un apoyo. Más tarde se trasladó a Pinabete, esto en la villa de Agujita, ya en el municipio de Sabinas. Ahí sostuvo a puerta cerrada la reunión con las esposas viudas, pero también se comprometió ya a próximamente hacer la entrega de los 10 cuerpos una vez que todos sean encontrados. Y déjame decirte, Leonardo, que ya tomaron muestras de los familiares para poder hacer este cruce de ADN y poder identificar los restos de los trabajadores de Pinabete. Muy bien, pues te agradezco mucho el informe y seguimos, por supuesto, con ese tema. Mando un gran abrazo al maestro Demetrio Bilbatúa. Por supuesto, le voy a dar a Cayetana su contacto. Ella conoce su trayectoria. Demetrio Bilbatúa es un hispano-mexicano, un hombre pues al que las artes le deben muchísimo, fotógrafo casi, que ha llevado la fotografía, la imagen, la cámara a la perfección. Por supuesto que le compartí el contacto, maestro, y le mando un gran abrazo. Bueno, vamos ahora con Óscar Zúñiga. Óscar Zúñiga, adelante. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente las delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y México se reunieron este viernes en Washington para dar seguimiento al tema de la crisis migratoria en la frontera en común. Esto continuando con los trabajos que en esta materia comenzaron a realizarse en el mes de diciembre aquí en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Al respecto, la canciller Alicia Bárcena, quien encabezó la delegación mexicana, señaló que esta reunión es muy importante y México ayudará en este gran tema de la movilidad humana. Escuchemos.
es una reunión muy importante, muy importante, porque es una reunión de seguimiento de la que tuvimos el 27 de diciembre. Una reunión en la que pudimos confirmar una vez más las muy cordiales relaciones que existen entre Estados Unidos y México. Y no solamente en el tema de movilidad humana, que es el que nos trae hoy aquí, pero en muchos otros temas: seguridad, economía, comercio. Nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, agradeció tener un partner tan cercano en México, y eso se produce cada día en la labor que están haciendo de manera conjunta en tantas áreas diferentes, y dijo que ha habido pues un gran progreso luego de las 3 semanas de la primera reunión, y seguirán trabajando para reducir la migración. Cabe señalar, Leonardo, que esta reunión se realizó en las oficinas del Departamento de Estado allá en Washington, donde los funcionarios de ambas naciones dedicados al tema de seguridad migratorio, pues examinaron las medidas adoptadas por sus respectivos gobiernos para atender precisamente este grave problema de la migración humana. Leonardo, el reporte. Muy bien, entonces viaje a Guatemala, las dos cabezas de las diplomacias, y después visitas a toda la región, a la zona del Darién, tema de enorme trascendencia, además de el problema político, el problema de seguridad también, pues el drama humano. Hace un momento comentaba Cintia, la aparición de 350 migrantes en Veracruz, 701 hace algunos días, están por aquí, por allá, absolutamente desprotegidos. Te agradezco mucho el informe. Gracias. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Dios. Pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Cintia, ¿qué tenemos? Doctor, pues debido al incremento de la inseguridad en las autopistas, transportistas ya anunciaron un paro de labores a nivel nacional para el 5 de febrero. Esto lo hicieron a través de un comunicado que se difundió en redes sociales. Ya. Bueno, pues seguimos, por supuesto, pendientes de tema. Ayer nos comentabas el asunto, no ironizábamos un poco con los seguros que están las autopistas. El tema sigue escalando peldaños, y bueno, pues esperamos que la autoridad muy pronto pueda estar informando que ya tiene, pues, o que el asunto está en vías de solución. Déjame cambiar de argumento informativo y dar ahora la más cordial bienvenida a Jacobo Dayan. Él es un conocidísimo internacionalista, también un conocidísimo melómano y autor de un libro que está ya en librerías, que acaba de publicar Taurus, La República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Jacobo, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, pues preguntarte, cada vez que las democracias tiemblan, todo mundo vuelve sus ojos a la experiencia de lo que fue la República de Weimar, o cómo una democracia se puede fagocitar y dar paso ni más ni menos que al nazismo. En fin, cuando tú escribes este libro muy sugerente, estás no solamente describiendo algo, sino también advirtiéndonos ciertas cosas. Jacobo. En efecto, Leonardo, el libro es un hijo de la pandemia, y hay que recordar en esos meses iniciales del encierro, con la época de Trump, la cantidad de libros que se publicaron acerca de la crisis de las democracias. Eso me empujó a escribir el libro, y escribiendo el libro también revisé una nota de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que decía que el mundo de hoy empieza a parecerse de manera muy preocupante a los 20 y 30 alemanes. Y me parecía interesante hacer esta revisión de esta emblemática democracia fallida, sobre todo desde el punto de vista de la gran generación de artistas que vivió en esa época, de intelectuales y bueno, del periodismo, y también de científicos muy connotados. Son los años de Freud, de Einstein, de Thomas Mann, de Bertolt Brecht, y vamos, la lista es infinita. Y el libro recorre la lenta muerte, bueno, lenta y rápida muerte de la República de Weimar, y sobre todo las obras artísticas que fueron advirtiendo lo que estaba ocurriendo, Leonardo. Expresionismo, dadaísmo. La República, recuérdale al auditorio que nos acompaña en todo el país, transcurre del 18, después de la devastadora Primera Guerra Mundial, que es como la muerte de la razón y la muerte de muchas otras cosas, la crisis de ese nacionalismo exacerbado que llevó a esa, pues, brutal destrucción del género humano. Una buena parte de los países europeos sufren una laguna demográfica entonces, hasta el 33, cuando definitivamente Hitler se hace el poder.
En efecto, es una república recordada por la generación de artistas intelectuales pensadores y también por el que dio paso al nacionalsocialismo, y sobre todo por los años tan convulsos que se vivieron en estos 14 años de crispación política, polarización social, brutales crisis económicas, la preeminencia de los militares en la vida pública, la violencia política, la violencia de género, el crimen organizado, la impunidad, vamos, elementos que hoy vemos repetirse en nuestras democracias, y una sensación de desamparo y de angustia. Y aprovechando que estábamos, afortunadamente escuchando a la dirección de Leonard Bernstein antes de entrar ahorita al aire, valía la pena recordar una frase de Bernstein sobre estos años, evidentemente volteando hacia atrás. Bernstein dice que el siglo XX, y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, todas las grandes obras artísticas que se produjeron en este periodo fueron inspirados por la desesperanza o la angustia hacia la muerte absoluta. Y esto también habla de nuestro tiempo, y la intención era repasar esta república, repasar esta democracia, a la vista de las grandes obras artísticas, y hacer una reflexión de nuestro tiempo, Leonardo. Oye, Bertolt Brecht, está el tema del cabaret, ¿no?, que abordas en algún momento, lo hemos, por supuesto, visto en diferentes expresiones artísticas, pero ¿cuál fue, por ejemplo, cuéntale al auditorio, efectivamente, la gran aportación cultural de Weimar? Son los años de la gran ruptura. Alemania venía de un régimen, de un imperio muy rígido, muy prusiano, años de gran libertad. Se da libertad en todos los sentidos sociales, y esto genera una gran explosión artística, como bien decías, de movimientos tan importantes como el expresionismo, el dadaísmo, la muerte de la razón, ¿no? ¿Perdón? Dadaísmo, ¿no? El dadaísmo, con la muerte de la razón y el absurdo llegamos al dadaísmo, y después, ante la brutalidad de la vida cotidiana, los artistas se volcaron en un movimiento llamado la Nueva Objetividad, que pretendía retratar lo más fielmente posible la vida cotidiana. Son los años de la creación de un nuevo movimiento arquitectónico famoso, la Bauhaus, de la ruptura musical hacia la música atonal, la música serial, y también del teatro épico, porque toda esta generación comprendió su lugar en la historia y hacía arte pues con un activismo tremendo. Hay una anécdota me parece reveladora, donde Brecht le manda una carta a la joven esperanza de la música alemana de aquellos años, Paul Hindemith, diciéndole que la música no es un arca con la cual se pueda atravesar el diluvio. Entonces, esta generación plasmó en obra artística, en pintura, en teatro, en cine. Son los años de las películas famosas como Nosferatu, El gabinete del doctor Caligari, Metrópolis, evidentemente, y muchas otras. Bueno, e incluso El ángel azul de Marlene Dietrich, que también retrata la vida del cabaret y la decadencia de la vida social, en una generación que generó una explosión artística de gran calidad, y sobre todo mirando a lo que estaba ocurriendo, y en algunos casos incluso previendo el regreso de la guerra y el ascenso del nazismo. Una Alemania derrotada, hay que recordar, una sensación de humillación que vivieron durante muchos años. Pero, ¿qué pasa en el ámbito político y qué pasa en la prensa? Hemos tenido obras como la de Macmillan, muy influyentes, para explicarnos cómo se llegó a la crisis, a la guerra, la Primera Guerra Mundial, y ahí hay una interacción de la prensa, la clase política. En este caso, este periodo de entreguerras, o sea, de 18 a 33, ¿qué ocurre con el poder político? ¿Por qué el Congreso de aquella república se convierte como en el ejemplo de lo que no hay que hacer, Jacobo? Sí, se conforma una coalición de gobierno de centro y centroizquierda, con mucha tensión en los extremos. Hay que recordar que el comunismo recién ha triunfado en la Unión Soviética, y había un gran temor de que los comunistas tomaran el control político de Alemania. Incluso se dan los dos asesinatos famosos de los líderes comunistas alemanes, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Y también existían tensiones importantes desde la ultraderecha y la ultraderecha racista, como acabó siendo, como el nazismo, que acabó tomando poder. Entonces era una coalición muy débil de centro, que mientras la economía funcionó, se mantuvo más o menos estable, pero en los años de crisis, que son los primeros años, hay que recordar, una inflación brutal terrible, que llevó al marco alemán al cambio por dólar
había 12 ceros en la moneda alemana, se compraban pan con carretillas de dinero. Y después, con la crisis del 29, viene la debacle. Entonces, esta débil democracia tenía un huevo inoculado ahí, veneno inoculado en su propia constitución. El huevo de la serpiente. Exacto, el huevo de la serpiente Berman, que permitía gobernar por decreto en épocas de crisis. Y como las crisis fueron recurrentes, en la República de Weimar mucho tiempo se vivió bajo un gobierno gobernando por decreto, con un Congreso inexistente, que después fue aprovechado esto por el nazismo, por Hitler, y gobernó de la misma manera. De hecho, Hitler gobernó con la misma constitución de Weimar. Ya. Oye, y la cultura va muriendo efectivamente con el ascenso de este movimiento autoritario en muchos de los autores importantes. Recordamos, por supuesto, a Mann, o tú recuerdas en varias ocasiones a Zweig, pero ¿qué pasa con la cultura con el ascenso del nazismo? Sí, buena parte de esta comunidad, brutal comunidad artística, tiene que irse al exilio, y también es sumamente interesante revisar lo que hicieron desde el exilio, ya con el nazismo gobernando. Pero bien dices, a Estados Unidos se va la gran mayoría, se van los músicos, se va Schoenberg, se va Bertolt Brecht, se va Thomas Mann, se va Feuchtwanger, se va una serie de artistas, la Bauhaus se va a Chicago, y esta generación acaba en el exilio alemán, quedándose muy pocos. Sí hay algunos que permanecen porque simpatizan con el nazismo. Entonces también es interesante ver cómo algunos artistas, actores, permanecen durante el nazismo respaldando el régimen, pero el grueso y la mayor cantidad, la calidad de los artistas se van al exilio y continúan con un activismo tremendo desde el exilio. Ya. Oye, regreso un minutito en el tema del cabaret. ¿Es digamos, un estereotipo ligado a esta república, a este periodo de Alemania, o es una expresión liberadora también? Hablabas tú de esta voluntad de apropiarse de distintos espacios, Jacobo. ¿Por qué hay esta asociación casi mimética con la República de Weimar? Sí. El cabaret alemán de estos años es distinto al francés. El origen es francés, que es mucho más refinado, más erótico. El alemán es mucho más de activismo político, mucho más sexoso que erótico. Incluso hay algunos analistas que hablan, incluso la famosa formación y el baile de cabaret habla de la pérdida de la identidad por la totalidad. Es decir, el baile de cabaret pierde al individuo, generando una colectividad que baila en pasos cercanos a los militares. Entonces empiezan a analizar la decadencia a partir de incluso la propia tradición del cabaret. Y en Alemania se daba mucho la ruptura social, es decir, los cantos de protesta, de liberación sexual, incluso de consumo de drogas y todo, están reflejados. Yo recojo varias de las canciones emblemáticas de esa época, y el cabaret alemán acabó siendo el espacio de reproducción de la crítica social en las artes, después de una generación que decidió echar por la borda los grandes teatros de ópera y vincularse mucho más a artes populares. Ya. Oye, interesantísimo. Bueno, pues hay que, por supuesto, leer esto, porque la historia nos sirve para entender también nuestro propio contexto, y que todos aquellos que lean no se digan sorprendidos después de ciertas cosas que ocurren. Te retengo un minutito más. No sé si has visto las declaraciones que dio Borrell allá en Valladolid. Parece escandaloso, pero al mismo tiempo tremendamente profundo. Tú sigues puntualmente ese tema. ¿Hay fundamentos para decir que Israel, el gobierno de Israel, financió durante años a Hamás, y que ahora esta sea una expresión de un monstruo, digamos, creado o nutrido de alguna manera por el gobierno de Israel, Jacobo? Sí, mira, el gobierno de Israel participó en el financiamiento de Hamás en un inicio, pero no toda la clase política israelí. Para buena parte, sobre todo de la derecha israelí, Netanyahu en particular, digo, no es casual que sea él ahora el primer ministro, después de los acuerdos de Oslo del 94, le importaba dividir la hegemonía que tenía la autoridad palestina sobre el gobierno de los dos territorios, de Gaza y Cisjordania, y comenzó a apoyar financieramente a Hamás. Los primeros años de Hamás recibieron apoyo financiero directo
de gobiernos o de clase política israelí, incluso con acuerdos con Qatar. Es decir, que Qatar también financia desde su origen a Hamas bajo la aprobación de gobiernos israelíes que en su momento pensaron que era buena idea tener un contrapeso a la autoridad palestina. Eso es un hecho incluso reconocido por el propio Netanyahu. Ya. Oye, pues veremos hacia dónde evoluciona todo eso. Finalmente, ¿qué efecto te causa que vaya a haber un debate ahí en Tlatelolco, un debate presidencial? Bueno, pues es importante que haya un debate presidencial en la UNAM, me parece que eso es importante, y el peso simbólico de Tlatelolco también creo que es relevante, ¿no? Por lo que representa, no nada más en nuestra historia más reciente. También hay que recordar que en ese mismo espacio Andrés Manuel López Obrador se comprometió a una agenda de justicia transicional que después abandonó, pues evidentemente por lo ocurrido en el 68, pero bueno, históricamente esa plaza y esa zona de la ciudad tienen un peso simbólico importante, y que dentro de la UNAM sea ese el espacio me parece importante. ¿Y van a tener que hacer adecuaciones especiales o no? No, el debate se llevará a cabo en el Salón Juárez. Es un salón muy amplio donde el INE montará un set para el debate y creará una sala de prensa en el auditorio contiguo. Entonces no hay gran producción necesaria. Vamos, Tlatelolco tiene las instalaciones suficientes y necesarias para llevar a cabo el debate. Pues Jacobo, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros y enhorabuena por el libro, ¿eh? Muchas gracias y fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Jacobo Dayan escribió este libro de la República de Weimar, La muerte de una democracia vista desde el arte del pensamiento. Además es director del centro allá en Tlatelolco. Hizo un melómano impresionante. Cuando usted ve en los conciertos a Jacobo Dayan, va con la partitura. O sea, ahora que estamos oyendo el Titán, se puede llegar con la partitura y revisar efectivamente, estar al mismo tiempo que escucha la música, en este caso siguiendo la partitura. Personaje pues muy notable. Lupita Tomás, te saludo. Gracias, doctor. Pues en este momento están terminando ya de salir los 184 trabajadores que estuvieron retenidos por más de 30 horas en el cuartel de la Policía Estatal en Oaxaca. Hay que recordar que, bueno, pues abrieron una zanja los pobladores de Valerio Trujano, y esto enojó a los pobladores de Santa María Coyotepec, que tomaron las instalaciones del cuartel y cerraron las dos vías en esta carretera que va a la costa, la región de la costa, el Valle Central. Y bueno, pues ya finalmente lograron un acuerdo. Valerio Trujano se va a desistir de hacer esta obra, una zanja que había iniciado para que supuestamente ingresara el drenaje, y van a retirar ya el bloqueo. Ya liberaron a los trabajadores. Se está terminando de firmar la minuta, doctor. Muy bien. Irán, vamos contigo. ¿Qué tal, doctor? Me da mucho gusto saludarlo del estado de Chiapas, y pues lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera de este llamado a los habitantes de la parte serrana de Chiapas, que desde hace varias semanas viven momentos de angustia, a que pues prácticamente pues no se dejen convencer por los grupos criminales. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, estará buscando todos los mecanismos para poder protegerlos. Recordemos, doctor, que son más de 250 familias desplazadas de los municipios de Chicomucelo, La Concordia y Xochitenango. Es lo que se tiene hasta este momento, doctor. Oye, pues sí, ha habido ahí algunos enfrentamientos, y en algunos casos algunos han encañonado, ¿no?, a las fuerzas federales, directamente al ejército. Irán. Así es, exactamente. Protección Civil hasta este momento pues mantiene los apoyos a estas 700 personas, ayuda humanitaria, atención médica y también sobre todo cobijas por este frente frío que están pegando aquí en Chiapas. Muy bien. Bueno, pues gracias, Irán. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor. Rápidamente, en un acto en la Casa Blanca, Joe Biden dice que, destacó que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos ha disminuido. Ah, mira. Parece una buena noticia, ¿no? Sí, no, y después de la reunión ya nos darán más detalles, después de la reunión que han tenido. Evidentemente se habló de migración, pero también han venido siguiendo el tema de fentanilo, menor presión también para nosotros. Bueno, viernes. Viernes, a descansar, doctor. A descansar, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.